días. Bienvenidos al webinar de TIC Negocios en Forges. Vamos a dar unos minutos de cortesía para que todos los asistentes registrados puedan conectarse. Dentro de unos 2 minutos, comenzamos. Buenos días. Bienvenidos nuevamente a un webinar de TIC Negocios, el Hub de Tecnología e Innovación de Cámara Valencia. Para acceder a contenidos como el que os traemos hoy, para tendencias, noticias y más material de relevancia, podéis entrar a ticnegocios.cámaravalencia.com, donde tendréis todo lo que os digo y también webinars como el que hoy día vamos a presentar. El día de hoy vamos a hablar acerca de la robotización, robotizar tareas. Y para ello hemos invitado a la empresa Inforges, que es una consultora especializada en tecnología, transformación digital, consultoría de negocio, gestión de talento, marketing digital, comunicación e innovación. En definitiva, un grupo que transforma organizaciones, tanto el sector público, privado, hace que evolucionen y sean eficientes, rentables e inteligentes. Inforges contribuye, además de construir un mundo respetuoso con la sociedad y el entorno, aporta al mercado español la experiencia que tiene en consultoría, estrategia y soluciones de negocio, proyectando a las empresas a un futuro interconectado. Para ello, de Inforges nos va a acompañar Damián Paredes Rodríguez, que es director de servicios de RPA de outsourcing en Inforges. Es un ingeniero de automática y electrónica industrial especializado en gestión de servicios, TIC y gestión de proyectos. Damián ahora está con nosotros. Tiene más de 10 años en implementar modelos de servicios en organizaciones del sector público y privado. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, Cristian, por la invitación, por la cámara, y un placer compartir con todos los asistentes la información relacionada con este contenido. Encantado y muchas gracias a ti, Damián. ¿Te parece si lanzamos unas preguntas para poder conocernos con la audiencia antes de empezar tu presentación? ¿Vale? Solamente recordar a los asistentes que tenéis la presentación ahora que Damián va a tener disponible en el panel de control del webinar para poder descargar. Y también durante la presentación que él tenga podéis hacer preguntas, ¿vale? Ahí hay un pequeño apartado donde en lo que Damián va explicando, si tenéis alguna pregunta o surge, podéis planteársela a él y hacia el final la contestaremos, ¿vale? Ahora mismo lanzaremos un sondeo, por lo que si estáis atentos podéis responder en directo, ¿vale? Vamos con la primera pregunta. ¿Qué perfil profesional tiene el personal que nos acompaña el día de hoy? Si es profesional tecnológico, si es miembro de otras áreas de la compañía. Estamos recopilando las respuestas. Vale. Vamos a compartir. Vale, pues si puedes ver, Damián, el 42% es un profesional tecnológico de los que nos acompaña el día de hoy y el 58% miembros de otras áreas de la compañía. Muy bien. Muy interesante conocer este dato porque podréis comprobar a lo largo de la presentación que, bueno, tanto el alcance de la información relacionada con la robotización de procesos aplica tanto a personal tecnológico como a otros perfiles en la organización. Eso es. Vamos a lanzar una segunda pregunta que va muy relacionada. ¿Por qué consideráis interesante conocer sobre robotización? Está la pregunta, si podéis contestar allí. La primera respuesta es porque no se conoce en qué consiste esta robotización, y la segunda es porque ya os gustaría directamente, estáis valorando ya hace algún tiempo tal vez, el incorporarla en vuestra empresa, ¿vale? Si tenéis ahí el panel para responder, y Damián con esa información también puede guiar de una manera esta presentación, ¿vale?
Bueno, pues ya he respondido, cierro la encuesta y ahora veo, Ujú. están los resultados allí. Muy bien, Pues el 46% Damián todavía no conoce y ujú, el 54% ya está valorando el tenerlo. Entonces, muy bien, eso es, genial, creo que es bastante interesante. Vale, muy muy bien, pues interesante ahora que ya nos la comparación. conocemos, ya tanto conocéis a Damián como también él os conoce un poquito más a vosotros, voy a dejar para que él pueda presentar la ponencia que él tiene el día de hoy, ¿vale? Así que, Damián, a partir de ahora ya, mm, todo tuyo. Muy bien, pues a continuación comparto pantalla y procedemos a iniciar, bueno, esta pequeña sesión donde, bueno, pues el objetivo de la misma es hablar de la automatización de procesos. Esta era en la que ya estamos inmersos y en donde hay muchas actividades y muchas acciones en las que podemos empezar a trabajar. A ver, en primer lugar quería, disculpad, veo que aparece aquí una letra incorrecta. Esto es un poco el contenido de la presentación. Vamos a hablar del concepto de automatización, por qué estamos hablando de la era de la primera automatización, qué tendencias actualmente se encuentran en el mercado y cuánto de lejos o de cerca realmente estamos en nuestra actividad profesional en este ámbito. Al final canalizaremos también algún mensaje relacionado con desde el punto de vista tecnológico y el impacto que tiene para poder involucrar o hacer partícipe a la organización desde el punto de vista de puramente técnico o la incorporación de esta metodología o tecnología en la propia compañía. En primer lugar, lo que queríamos compartir, hoy en día se habla y se conoce mucho el concepto de robot o bot de software, en donde, bueno, pues salpica muchos mensajes en entornos con los que interactuamos y que básicamente, bueno, pues está muy relacionado con una aplicación informática, pues que, bueno, simula las acciones de una persona, interactuando con las aplicaciones corporativas de su trabajo diario. Ese es el concepto de robot al que nos vamos a referir en esta presentación. Es decir, una aplicación capaz de interactuar con interfaces de las aplicaciones corporativas que se utilizan en cualquier organización. Un robot de este tipo se puede instalar en un ordenador personal, se puede instalar en un servidor físico, virtual, es decir, ya veréis que hay diferentes opciones para poder trabajar con él. Y es cierto que un robot pues, es un excelente compañero de trabajo, ¿vale? Es decir, no comete errores y está bien definido el proceso que tiene que trabajar. No tienen horario y no toman días de vacaciones. Es decir, podemos planificar para que un robot esté ejecutando su actividad, la tarea robotizada, todo el tiempo que sea necesario. Y además lo hará siempre correcto, porque el proceso estará bien definido y no cometerá errores en su desempeño. Eh, Además, el concepto de robot tiene muchas ventajas adicionales y es que en una organización podemos incorporar robots de una manera ágil, podemos darlos de baja de una manera ágil, con lo cual la demanda de servicios se puede adecuar muy bien a la disponibilidad de robots que puedan trabajar con este enfoque. ¿Vale? Eh, ¿Por qué estamos hablando de la era o la primera era de la automatización? Tecnológicamente hablando, y es un repaso muy rápido de lo que desde el punto de vista tecnológico hemos conocido a lo largo de la historia, podemos clasificar 6 eras principales que hemos atravesado. La primera de ellas era la era de los mainframes, de los ordenadores gigantes, en donde las primeras compañías empezaron a implementarlos en sus organizaciones, donde eran máquinas enormes, solamente que eran posible desplegar, pues, como digo, en grandes organizaciones, en los gobiernos públicos de los países y como mucho también en empresas de investigación, universidades o similares, ¿no? Esa era la primera historia, el primer paso que se acometió en el ámbito de la incorporación de grandes arquitecturas tecnológicas. La segunda era pasó a ser ya el ámbito del PC, donde esa tecnología fue evolucionando y fue capaz de expandirse
hacia ordenadores de una dimensión mucho más pequeña, capaz de ser desplegada o utilizada por compañías cada vez mucho más pequeñas. Y eso lo que hizo fue extender también la capacidad de automatizar y de trabajar tecnológicamente por parte de las organizaciones. Podemos clasificar también una tercera etapa en el ámbito de la historia de la tecnología, y fue la aparición de la interfaz gráfica de usuario. Esto fue un hito muy importante, porque sobre todo hizo capaz de hacer a los ordenadores trabajar de una forma mucho más intuitiva. Y sobre todo las personas no necesitaban un conocimiento técnico para poder trabajar con esos equipos. Podían de una manera mucho más ágil moverse entre las aplicaciones informáticas y poder interactuar con ellas. Esto hizo que se extendiera de una manera enorme en la sociedad el uso de la tecnología. Y cómo no, la cuarta época vino con la aparición de Internet, donde lo que hizo fue la capacidad de conectar entre sí enormes cantidades de activos tecnológicos en el mundo, y se dejó de trabajar solamente en el ámbito de mi propia organización para ser capaz de interactuar con prácticamente cualquier activo, sin importar dónde estuviera geográficamente. Eh, una siguiente etapa en la era tecnológica fue la aplicación de la tecnología móviles, ¿vale? De los activos, los dispositivos, la telefonía móvil, capaz de llevar el ámbito tecnológico a nuestros dedos, ¿vale? Donde éramos capaces de hacer uso de esos entornos simplemente pulsando determinados elementos que llevamos en nuestro propio bolsillo. Y bueno, podíamos destacar también un último paso en los últimos tiempos relacionado con la aparición de cloud, donde hizo que la cantidades ingentes de información estuvieran disponibles para cualquier ámbito, para cualquier usuario, para cualquier organización, porque estaban ubicados en sistemas que estaban accesibles desde cualquier lugar y punto, ¿vale? Esto también hizo crecer el ámbito de la inteligencia artificial y poder obtener o poder explotar esa información de una manera mucho más útil. ¿Cómo podríamos clasificar el siguiente paso? Y es el ámbito de la automatización. El concepto de automatización no es nuevo, es decir, ya se viene trabajando y hace ya mucho tiempo en robotizar tareas o automatizar tareas, porque la infraestructura lo permite, la tecnología lo permite. Pero es cierto que hoy en día ya han coincidido una serie de ámbitos que han hecho que esto sea posible, extenderlo de una manera mucho más profesional y mucho más enorme en el ámbito de la gestión tecnológica de las compañías. Y es que han coincidido prácticamente tres elementos de forma simultánea. Por un lado, cada vez más las organizaciones hacen un esfuerzo mucho más grande en conocer y optimizar sus procesos de negocio. Es posible definir, normalizar y trabajar de una forma mucho más óptima. Esto también ha coincidido con la aparición del concepto de ámbitos como la visión artificial, donde era posible que tecnologías permitieran leer ámbitos como pantallas e interactuar con los elementos que normalmente eran accesibles a través de aplicaciones informáticas de una forma autónoma. Y es posible también gestionar grandes cantidades de datos de una forma mucho más automática y además accesibles a bajo coste. Esta combinación de estos tres elementos, combinado con una mejor automatización o normalización de procesos, han coincidido para poder extender la automatización de procesos de una manera mucho más amplia en el ámbito tecnológico. Es cierto que esta evolución no ha sido de un paso a otro de una manera muy rápida. Se han ido acometiendo en diferentes etapas, ¿no? El concepto, aquí que me gustaría destacar dos conceptos, el concepto de robot atendido y robot desatendido. ¿Qué consiste un robot atendido? Un robot atendido es aquel que permite interactuar o colaborar en tiempo real con usuarios, con personas físicas, para hacer determinadas tareas, mientras que el desatendido se encarga de forma autónoma de poder llevar a cabo la ejecución de actividades que le han sido asignadas sin interacción con usuarios humanos. Esta transición se ha venido o ha llevado a cabo a lo largo del tiempo, pues bueno, cometiendo una serie de etapas. En primer lugar, no había robots capaces de poder realizar este tipo de actividades, y eran el 100% de las tareas llevadas a cabo por personas.
Eh, el siguiente paso que se acometió fue que, bueno, pues los humanos eran capaces de poder asignar tareas muy concretas y determinadas para que fueran realizadas de forma automática por aplicaciones o procesos robotizados. Cada vez más la interacción humano-robot ha ido creciendo, de modo que el tercer paso fue, pues de alguna forma, ese tándem de colaboración donde un humano era encargado de hacer determinadas tareas y un robot era asignado para hacer otro tipo de trabajos. Aquí pongo un ejemplo muy sencillo donde, bueno, pues en el caso de la interacción en el ámbito de recursos humanos, era posible que un robot, bueno, pues colaborara en el alta de un empleado nuevo de una compañía encargado de asignar, de realizar determinados tipos de tareas, mientras que el humano era encargado de hacer otro tipo de actividades. Por ejemplo, el robot era encargado de darle de alta en los sistemas, de asignar determinados recursos. Es un proceso este, el de la gestión de recursos humanos, muy utilizado en este ámbito. Eh, el siguiente paso fue la colaboración híbrida, donde un robot por sí mismo llevaba a cabo una serie de actividades asignadas previamente, pero es que además ya se le fue asignando un proceso concreto de forma autónoma y que él podía llevar a cabo sin interacción ninguna con un ser humano. ¿Vale? Am, ese proceso era ejecutado pues, de forma independiente a lo largo de su actividad y prácticamente de las 24 horas del día y bueno, pues iba entregando los resultados de esa actividad a lo largo del tiempo. Eso es el concepto ya de la primera aparición de un robot desatendido. ¿Vale? Eh, el siguiente paso fue creciendo esa participación del robot desatendido, asignándole cada vez más responsabilidades para que puedan ser llevadas a cabo de forma autónoma y, como digo, sin participación ninguna de una persona en su ejecución, hasta llegar a etapas que son las que estamos empezando a vivir en este momento donde bueno, pues los robots son capaces de ejecutar por sí mismos determinados tipos de actividades sin interacción ninguna. En una compañía, por ejemplo, es capaz de gestionar la gestión de facturas o la interacción con su ERP corporativo de forma autónoma durante toda la jornada laboral, simplemente teniendo muy consciente qué tipo de actividades le son asignadas y además son actividades que sean realizadas siempre de la misma manera. Ahora veremos algún ejemplo a los que me estoy refiriendo en este sentido. Dicho esto, podemos entender que actualmente qué tendencias de automatización estamos viviendo. Estos son los principales mensajes que me gustaría transmitir en esta presentación de hoy, y es hablar de que el impulso de la automatización hoy en día sigue creciendo. Está progresando como nunca antes hemos visto. Prácticamente toda organización está apostando por alguna actividad automatizada o robotizada. Y lo que hemos hecho ha sido, bueno, pues interactuar y recopilar información de algunas áreas de compañías con las que trabajamos, ya sean áreas de marketing, de ventas, de recursos humanos, la interacción con clientes, otras áreas comerciales, por ejemplo, y hemos ido identificando qué tipos de actividades serían posibles de ser automatizadas y vamos comprobando de una manera gradual que este ejercicio va creciendo. ¿Vale? Eh, Podemos clasificar una primera tendencia que vamos encontrando en las organizaciones con las que interactuamos, y es que una muy clara, y es que el papel del CIO en las compañías está cambiando. Y está cambiando para desempeñar un rol mucho más importante en la organización. Y es que pasa de impulsar la eficiencia puramente tecnológica a impulsar los ingresos en la compañía. Es una tarea, es un rol que se le está asignando a las áreas tecnológicas y para ello es importante conocer qué tipos de actividades se llevan a cabo en la organización y cómo la tecnología puede colaborar para bueno, pues llevar a cabo una transformación digital gradual que permita ejecutar esas actividades con una eficiencia mucho mayor. Ese es un rol asignado hoy en día a los responsables de tecnología y donde cada vez estamos comprobando que las organizaciones, sobre todo las organizaciones mucho más grandes, lo han entendido perfectamente y han iniciado muchas iniciativas relacionadas en el ámbito de la automatización. Rara es la organización de un determinado tamaño que empieza a dar forma a algunas de estas actividades. ¿Vale? Lo mejor de este ejercicio es verlo con algún ejemplo.
Y algún ejemplo incluso que ni siquiera vamos a hablar vamos a referirnos a una organización muy grande. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo de una compañía con la que trabajamos en nuestra organización. Es una empresa, un consignatario de buques, en este caso del puerto de Cartagena. Eh, es una pyme, no llegan a más de 40 empleados de trabajo, donde, bueno, pues una de las actividades principales que tienen que hacer con la recepción de contenedores que reciben a diario y sobre todo en temporada alta, es hacer un registro de información porque por ley es obligada en portales corporativos, en portales de la administración pública, ¿vale? Bueno, pues nos encontramos una situación y es que en temporada alta esta compañía tan pequeña pues podía recibir en torno a 20.000 contenedores en donde debían registrar la información de forma manual en unos portales web corporativos que en este caso el gobierno tenía disponibles para registrar la información, sobre todo aquella que tenía que ver con el material o el transporte de productos alimentarios que tenían que registrarlo, ¿vale? Esto no llevaba menos de 5 minutos por contenedor a hacer un registro de información por parte del usuario. Simplemente, haciendo un cálculo muy rápido, podemos comprobar que 20.000 contenedores a razón de 5 minutos por contenedor, pues puede llevar en torno a unas 1.600 horas anuales para llevarlo a cabo. Esto implica casi una persona, un empleado de la organización full time, a tiempo completo durante un año llevar a cabo esta actividad. Creemos que simplemente registrar información en un portal, pues la verdad que aporta poco valor añadido. Entendemos que una persona estaría mucho más contenta desempeñando su actividad en labores que a lo mejor considere que aportan más valor a la propia organización. Esto es lo que hace el robot, este vídeo que hemos grabado en ejecución en tiempo real. Es decir, vamos a verlo ejecutándose. Voy a ponerlo en marcha. Este es el portal donde el robot, bueno, pues automáticamente se conecta a ese portal corporativo, va leyendo la información que en un Excel le han dejado los empleados del puerto de la información de cada contenedor y va completando la información adecuada en los formularios adecuados que necesita este portal registrar para la información, como digo, que cada contenedor requiere. Como pueden ver en este ejemplo, una de las primeras ventajas es que el robot no se equivoca. El robot lee la información que le ha sido entregada, la registra adecuadamente en los campos adecuados y no comete errores de idioma, no comete errores de trasladar información incorrecta al lugar de la aplicación incorrecto, porque previamente se ha definido claramente el proceso que tiene que llevar a cabo y lo hará de forma correcta pues para cada contenedor, ¿vale? Eh, este ejercicio se puede ser trasladable a cualquier organización de cualquier sector y que tenga bueno, pues ejercicios similares que realizar. Es decir, tareas que se realicen muchas veces de la misma manera. Si esta es la casuística que se encuentra en una organización, es susceptible de ser robotizada. Y además, el retorno de la inversión de poner en marcha un robot es prácticamente inmediato, ¿vale? Pues porque haciendo un cálculo económico del coste de llevarlo a cabo con robot y sin robot, pues la mayoría de las ocasiones pues beneficia enormemente la implementación del mismo, ¿vale? Como pueden ver en este caso, pues el robot no solamente se limita a moverse por la aplicación, sino que genera los ficheros correspondientes, los graba en los lugares adecuados, los envía a las personas que corresponden. Este trabajo es un ejemplo muy sencillo de la ejecución de un robot. Pero es que podemos hacer un ejemplo similar para otro escenario. En este caso, bueno, pues ven que estamos un robot abriendo la aplicación. Quizá quien trabaja con SAP puede reconocer esta interfaz. Este es un robot que en este caso, en este momento, pues está abriendo la aplicación de su ERP corporativo, ¿vale? SAP Business One. Y bueno, pues es un robot que hemos desarrollado muy enfocado a la nueva normativa del SI, del Sistema de Información que requiere cada compañía enviar casi diaria, fruto de facturación y de que se ha llevado a cabo en un periodo determinado, ¿no?
Bueno, pues en este caso el robot lo que se encarga es de ir automáticamente cada día ir llevando a cabo la gestión de, bueno, pues de publicar y enviar la información del sí, ya digo, de forma diaria, con la frecuencia, en este caso también, que cada organización necesite. Este ejemplo que estoy mostrando, el envío de facturas, lo que se hace es enviarlo de forma diaria, pero bueno, se puede programar con la frecuencia que se considere adecuado. En este caso, ejemplo muy sencillo, lo que estamos haciendo es que el robot se conecta al ERP, genera un documento con las facturas, bueno, pues facturas de clientes generadas en una fecha determinada, graba esa información y la envía, bueno, pues al lugar correspondiente, que por ley es exigido a cada compañía. Y no solamente facturas de clientes, sino también facturas de proveedores. En este caso hemos visto este primer ejercicio, hace una consulta de facturas de clientes, lo graba en un documento Excel y, bueno, pues hace esa información. Este ejemplo tan sencillo hemos visto que para ese día pues no había ninguna factura de cliente, pero ahora va a hacer la simulación o va a hacer el cálculo de factura de proveedor. El robot se moverá automáticamente a la entrada de menú del ERP corporativo y hará la consulta para una fecha determinada. En este caso, el ejemplo estamos viendo que ha hecho una selección de la fecha del mes de junio de 2022 y pues va a hacer la consulta de aquellas facturas de proveedores que haya recibido en ese periodo de tiempo. Hace la selección de aquello o hace los criterios de selección de aquellas facturas que le correspondan y, bueno, pues va a generar el documento con la información de estas facturas de clientes que se han generado, como digo, en este periodo de tiempo, ¿vale? Este es otro ejemplo también muy sencillo de un proceso robotizado fácil de definir, fácil de implementar y que aporta unos beneficios prácticamente inmediatos a la organización. Y esta es una de las primeras tendencias que vamos observando en la compañía, y es que cada vez más se va identificando qué tareas son susceptibles de ser robotizadas. Pero también estamos comprobando que hay más tendencias que pueden aportar y pueden colaborar en el ámbito de robotización, y es que, bueno, aparecen entornos de robotización no solamente que se limitan a la parte de automatización de tareas. Aquí aparecen algunos acrónimos en esta diapositiva que estoy publicando ahora mismo de acrónimos como RPA, BPA y PAS. Hoy en día se nos inundan sobre todo en el ámbito tecnológico, de acrónimos. RPA es el acrónimo de robotización automática de procesos. BPA es el de automatización de procesos de negocio, un concepto mucho más amplio porque no se limita a la robotización de tareas, sino ya a la identificación de procesos corporativos de mucha mayor envergadura. E incluso también nos podemos encontrar como plataformas que ya están disponibles como servicio, capaces de ser contratadas para automatizar determinadas tareas. Esto tiene una cierta limitación, y es que, bueno, pues que estas plataformas están quizá definidas en un ámbito determinado para unas tareas concretas y tienen menos flexibilidad. En nuestro caso, hace ya algún tiempo apostamos en el ámbito de RPA, de ser capaces de, bueno, pues con el menor código posible, con la menor tarea de programación posible, ser capaces de definir procesos robotizables e implementarlos en la compañía en el menor tiempo posible. Esa es el enfoque, yo creo que mayor beneficio puede optar en una compañía de forma ágil. Cierto es que la automatización también estamos identificando otra tendencia importante, y es que hoy en día la robotización, bueno, están unen aplicaciones, sistemas, son capaces de unir software, bueno, de tal manera que son capaces de redefinir correctamente los procesos de negocio que muchas veces bueno, pues, y hayan llevadas a cabo por islas de trabajo en cada organización. Eh, no es ninguna bueno, pues exageración hablar de que una gran compañía de media puede utilizar hasta 170 aplicaciones corporativas en las diferentes áreas y departamentos que la componen. Estas aplicaciones funcionan muy bien, de manera genial, de forma independiente, pero en la mayoría de los casos cada aplicación necesita interactuar una con otra, ¿vale?
Hoy en día el concepto de robotización también se está utilizando enormemente como la capa capaz de integrar todos los flujos de comunicación entre todas las aplicaciones corporativas, ¿vale? Ese es el concepto por el que estamos apostando. Y es que el robot debe ser capaz de definir procesos de negocio, capaz de integrar y conectar los diferentes entornos que componen las áreas de negocio de una compañía, ¿vale? Las personas deben dedicarse a labores de mucho valor añadido. Podemos poner también, en este caso, bueno, algún ejemplo, y ahora de hecho veremos algún ejemplo de otro proceso también automatizado que puede ir en esta línea. Lo cierto es que se están identificando una tendencia, y es que cada vez más las aplicaciones corporativas prácticamente van a trabajar sin interfaces, porque no van a ser utilizadas por los empleados, simplemente van a ser utilizadas por procesos robotizados capaces de utilizar los datos que generan esas aplicaciones para hacer la función que le corresponde. No será necesario interactuar con personas en ese ámbito. Una tendencia también adicional que estamos incorporando, y es que cada vez más, y alineado con la tendencia anterior, el trabajo, como hemos comprobado, ocurre en las aplicaciones corporativas, ¿vale? Un montón de aplicaciones corporativas separadas. Hemos hablado antes el ejemplo de que podíamos encontrar en una organización, y eso es un dato real, hasta 170 aplicaciones desplegadas en producción y utilizadas por las diferentes áreas. Es muy fácil encontrar el caso donde una persona, un usuario, extrae datos de su herramienta de ventas, de Salesforce, por ejemplo, es una de las más comúnmente encontradas en el mercado. Los datos de esa plataforma tiene que volcarlos a un Excel, luego esos datos de Excel tiene que llevarlos a SAP para poder ser registrados. Es un flujo de trabajo donde una persona tiene que llevar a cabo la extracción de datos y llevarlos de un lado para otro, pero no resulta muy eficiente. El enfoque o la tendencia a donde avanza cada vez más la tecnología es el concepto de línea de montaje virtual, ¿vale? Las líneas de montaje las conocemos como aquellas líneas capaces de construir de forma ordenada determinados productos utilizando los componentes que son necesarios. Y para nosotros el concepto de línea de montaje siempre ha sido un concepto muy industrial, muy físico, ¿vale? Pues el concepto de línea de montaje virtual es la traslación al concepto de robotización, donde cada vez más va a ser habitual encontrarnos procesos robotizados capaces de interactuar con los diferentes elementos que componen los procesos de negocio de la compañía para enfocar en los datos de entrada y los datos de salida, ¿vale? De modo que, bueno, pues las personas lo que se encarguen es de comprobar la correcta ejecución de esos procesos de negocio, de esas líneas de montaje virtuales, y ya no tanto con el mero hecho de participar en la ejecución de tareas que no aportan valor añadido. Os voy a enseñar también un ejemplo en este sentido. Este también es un caso real de una organización con la que trabajamos, donde es una empresa de montaje, en este caso de bicicletas, donde, bueno, pues su organización se encarga de, bueno, pues hacer pedidos a lo largo del mundo de los elementos principales que van a componer eh, sus producto final, y por tanto para ellos es muy importante llevar un control muy detallado dentro de su proceso de negocio de cuáles son las entregas de pedido y cuáles son las fechas reales de entrega de los productos que van a componer también al final su producto final, ¿vale? Bueno, esta compañía nos dijo, bueno, necesito que un sistema sea capaz de ir actualizando de forma automatizada las fechas de entrega, de llegada y de entrega de los pedidos en SAP a partir de la información de movimiento de los contenedores que componen cada uno de los pedidos que hemos hecho, ¿vale? Bueno, pues aquí podemos ver un ejemplo muy sencillo de cómo funciona un robot de este tipo, en donde, bueno, pues también esta organización trabaja con SAP, ¿vale? En este caso el robot se conecta con la aplicación. Este robot también se va bueno, pues a mover por los formularios que le corresponda. Va a trabajar llevando a cabo, leyendo cuáles son los pedidos que esta organización lleva en un momento determinado, y se va a ir a un portal web encargado de hacer seguimiento de el punto de seguimiento de cada uno de los contenedores en los que integrarán los materiales bueno, les van a estar involucrados en la elaboración de sus productos finales, ¿no? En este caso estamos viendo el ejemplo donde
el robot se conecta al ERP corporativo. Hay algunos procesos que hace por debajo y no estamos viendo porque son transparentes al usuario. Abre los formularios correspondientes. Como pueden ver, la idea es que el robot trabaje de la forma más similar a un usuario o un empleado real. En este caso, se va a ir bueno, pues al formulario donde va a visualizar cada uno de los pedidos y los artículos que ha solicitado. En este caso irá al campo tracking que aparece en este formulario, donde bueno, ese campo pues corresponde a un ID de seguimiento de un pedido determinado. Bueno, pues cogerá ese ID de tracking, generará su listado Excel con el conjunto de elementos que están asociados a ese pedido, y a continuación pues se va a ir a un portal web determinado, muy conocido también las empresas que trabajan en este ámbito. En este caso se llama Cotransa, donde bueno, pues el robot se autentica en ese portal y a partir de ese ID de tracking lo que va a hacer es seguimiento real del movimiento de ese contenedor desde su salida. En este caso, como podemos ver, fue pues en país asiático, y la entrega en Valencia en una fecha determinada. Vemos que salió de Singapur en una fecha concreta y tiene prevista la llegada el 16 de julio. Bueno, pues en ese caso el robot a continuación se va nuevamente al portal de ERP y a poder llevar a cabo la información, actualizar la información de esos pedidos conforme a los datos que ha ido encontrando en este portal. Y eso lo hará para cada uno de los pedidos que el sistema ha gestionado. La idea, como digo, es automatizar al máximo todas aquellas tareas que bueno, pues no aporten ningún valor para una persona, pero sí aporten valor al negocio. Una penúltima tendencia que queríamos destacar era también la tendencia relacionada con los recursos humanos. Todo esto que estamos hablando también tiene su implicación en el ámbito de la mano de obra y de las personas, ¿vale? Cada vez más estamos encontrando bueno, pues los perfiles, las personas van a cambiar en las organizaciones. La colaboración híbrida entre humano y digital, bueno, va a ser casi que la nueva normalidad. Por tanto, las personas también van a tener que adecuarse a trabajar con este enfoque, a adquirir conocimientos que les permitan trabajar en ese sentido. No quiere decir que los robots vayan a sustituir a las personas, tendremos que coexistir con ellos, porque ellos serán los encargados de hacer determinadas tareas que, como digo, fundamentalmente no van a aportar valor, y las personas se van a centrar en aquellas labores de mayor valor añadido para las organizaciones, ¿no? De hecho, incluso las universidades son conscientes de este escenario. Hace unos días estuve comprobando a través bueno, como resultado también de la finalización de la etapa ahora han finalizado la EBAU, muchos de quienes tenemos hijos que han pasado por esta etapa, y hemos ido comprobando un poco los resultados de cómo se está produciendo ahora mismo la evolución también de la formación tecnológica y los intereses por parte de las nuevas generaciones, ¿no? Bueno, me molesté en comprobar en algunos de los portales donde, bueno, ir comprobando en el caso de ingenierías cuál era la evolución por parte o las demandas por parte de los nuevos profesionales, los chicos y chicas que están empezando ya a definir su futuro laboral, ¿no? Este gráfico me pareció muy interesante en ese portal que os ponía, y es que era un ejemplo de un poco la demanda en las universidades o en la formación tecnológica por parte de la generación en este año, ¿no? Y la comparativa con años anteriores. Y es que cada vez más estamos comprobando que bueno, pues la formación por parte de los alumnos se centra cada vez mucho más en ingeniería de computadores, ingeniería de software, ingeniería informática. Bueno, pues las nuevas generaciones de profesionales vienen mucho mejor preparadas en este ámbito, y bueno, pues como estamos diciendo, cada vez más prácticamente toda profesión, toda actividad laboral, independientemente del sector, vamos a tener que interactuar en algún punto en el ámbito tecnológico. Como resultado de todas estas tendencias que estoy diciendo, bueno, pues en el ámbito de automatización este crecimiento está estallando. No solamente estalla el ámbito de la automatización, sino también las tecnologías, otros entornos que están alrededor de ese ámbito tecnológico, que son los nuevos fabricantes, los proveedores de plataformas de automatización, las empresas capaces de definir correctamente o ayudar a las organizaciones de entender
por qué deben apostar en automatizar sus procesos de negocio y cómo hacerlo de una manera óptima para conseguir sacar el beneficio máximo. Y ya digo que esto es una realidad. Si recordamos en las automatizaciones o en las eras anteriores, siempre ha habido organizaciones que lo han visto muy claro desde el principio. Aquí he querido mostrar también un ejemplo donde, bueno, podíamos hablar también de muchas etapas en donde ha habido ganadores destacados y algunos que no tanto. Eh, Cuando hablamos de la explosión de Internet como plataforma de comercialización, ¿qué vamos a comentar de Amazon? Amazon ha sido quizá el líder en este ámbito y otras, sin embargo, pongo el ejemplo de, me aparecía también una empresa, Borders, era una empresa líder en Estados Unidos en el ámbito de la librería que causó bancarrota pues simplemente porque no supo capaz de adaptarse a este nuevo cambio, ¿no? En el ámbito también de movilidad, que vamos a hablar de Uber, donde cada vez más el transporte bueno, pues está siendo capaz de adecuarse a estos nuevos requisitos y tecnológicos que los ciudadanos, en general la sociedad está demandando. Hay que saber adaptarse en ese entorno. También en el ámbito cloud, que os voy a contar también en el ámbito de la tecnología, ¿no? Netflix está prácticamente monopolizando el ámbito en muchos ámbitos de la gestión de uso de servicios de televisión en el ámbito digital, y ha habido otras plataformas, en este caso como Blockbuster, que era también la mayor cadena en Estados Unidos, donde se vino abajo porque tampoco supo adaptarse en ese sentido. Bueno, pues en el ámbito de automatización estamos viviendo ahora esos movimientos donde hay organizaciones donde están empezando, sabiendo llevarse ya bueno, pues a posicionándose de forma adecuada en el ámbito de robotización, y probablemente quien no sepa capaz de adecuarse adecuadamente pues sufra las consecuencias de no incorporarse de forma, bueno, correcta en ese ámbito, ¿vale? Aún así, hay muchas organizaciones con las que trabajamos donde nos dicen, a ver, esto de robotización a mí me suena a ciencia ficción. Y a ver, me gustaría saber por qué y de qué manera soy capaz de poder incorporarme a este ámbito. A nosotros nos gusta utilizar un concepto que es el concepto de potencial de automatización. Definimos potencial de automatización como bueno, pues aquellas actividades profesionales o aquellos tipos de tareas que pueden ser automatizadas simplemente utilizando tecnología que ya tenemos disponible. ¿Vale? Hay muchos estudios y análisis hechos en ese sentido y bueno, pues he querido mostrar en este ejemplo, es una representación gráfica muy simple donde representa el porcentaje en este caso en el eje de abscisas, bueno, porcentajes de tareas y luego el potencial de automatización de todas ellas. Si ubicamos los sectores y el tipo de profesiones y de actividades, hay algunas de ellas mucho más creativas, mucho más variables, pero hay algunas de ellas mucho más normalizadas, mucho más bueno, involucradas en entornos controlables que pueden ser realizadas de una forma mucho más repetitiva, ¿no? Bueno, pues estas lógicamente estarían mucho más cercanas de un potencial de automatización cercano al 100%, y tareas aquellas mucho más creativas pues estarían mucho más abajo, donde su tipo de labor es mucho menos automatizable. Sin embargo, la realidad nos está reflejando, bueno, pues este gráfico donde podemos extraer alguna conclusión, y es que, bueno, podemos identificar hoy en día aproximadamente el 60% de los puestos de trabajo de actividades desarrollan tareas que son susceptibles de ser robotizadas. ¿Vale? No quiere decir que vayan a desaparecer, sino que simplemente pueden desarrollar su trabajo de una manera mucho más óptima. Bueno, pues aquí es donde queremos centrarnos. Hoy en día, ¿dónde nos puede ayudar un robot a trabajar? Pues aquí pongo algunos ejemplos. Nosotros estamos trabajando con robots capaces de analizar y tratar datos financieros, bancarios, donde, bueno, se manejan grandes cantidades de datos, y robots que puedan pues simplemente, bueno, obtener resultados ágiles a partir de la explotación de esa información con los criterios que le definamos. También los departamentos de recursos humanos, gestión de nóminas, gestión de formación, gestión de costes y gastos, todo ese tipo de tareas son susceptibles de ser robotizadas. ¿Vale? En general, toda aquella tarea
que pueda, por ejemplo, ser muy alineada con leyes y normativas que se realizan siempre de la misma forma, son susceptibles también de ser robotizadas, e incluso los departamentos de tecnología o áreas TIC de las compañías aparecen multitud de tareas que también pueden ser robotizadas y evitar el trabajo manual susceptible de ser, bueno, pues de cometer errores o de ser llevado a cabo, pues, o incluso a veces no es llevado a cabo porque son tareas muy repetitivas que se dejan muy apartadas para ser ejecutadas solamente cuando nuestro trabajo nos lo permita, ¿no? Tengamos tiempo para ello. Bueno, pues para esto también es una muy buena actividad, un buen ejemplo el poder la utilización de robots. A ver, cuando nos pregunta también una organización por dónde empezar, solemos utilizar este tipo de mensajes. Y es que se puede empezar de muchas vías. ¿Vale? Aquí en esta pirámide reflejamos, bueno, pues empezando por arriba, la robotización o automatización de tareas interdepartamentales que involucran a muchas áreas, donde son procesos de negocio mucho más elevados dentro de la cadena de la compañía, o más abajo, empezar con la automatización de tareas singulares que colaboren y ayuden a las personas a desarrollar su trabajo, ¿no? Somos partidarios de empezar desde abajo, empezar en la línea bottom-up, empezar a adoptar tareas simples, repetitivas, que personas sean llevadas, las realicen en sus propios ordenadores y que puedan ayudar simplemente en su trabajo diario. Bueno, pues es una buena manera de empezar a adoptar esta metodología y que vaya creciendo en madurez para luego ir planteando objetivos también más altos dentro de la cadena de valor. Lógicamente, cada compañía y cada negocio tiene sus singularidades y no todas tienen por qué empezar de acorde a estos criterios, pero solamente me refería en aquellos escenarios donde estamos ayudando a compañías a ir adoptando dando los primeros pasos y adoptando las primeras, bueno, pues objetivos en este ámbito. No quería terminar la presentación sin transmitir también algún mensaje tecnológico en este sentido, y es cómo hacerlo. ¿Vale? Cuando trabajamos también con las áreas tecnológicas y nos dicen, a ver, esto conlleva mucho trabajo técnico, hay que desarrollar nuevos procesos, hay que desarrollar nuevas aplicaciones para que sean capaces de robotizar. Hoy en día, bueno, sabemos que la programación es un trabajo, bueno, pues que forma parte muy activa en las áreas técnicas de cualquier organización. Y hay muchas metodologías de trabajo en el ámbito de desarrollo de software. Las clásicas, que son los que pongo en este ejemplo, donde, bueno, pues se venían trabajando a través de metodologías tradicionales o incluso metodologías ágiles que hoy en día, bueno, pues quizás están mucho más extendidas y que ambas pueden ser utilizadas para, en el caso de la implementación y de desarrollo de robots capaces de trabajar o de llevar a cabo tareas como las que hemos descrito en apartados anteriores. Pero es que nuestro enfoque va más allá, y es que tenemos que intentar trabajar en la implementación de robots con el menor esfuerzo técnico posible. ¿Vale? El concepto de software generado por software ya era un concepto ya bastante antiguo, donde se fue identificando que pues cada vez más iba a ser más difícil encontrar a personas capaces de programar todas las necesidades que fueran saliendo en las organizaciones a lo largo del tiempo. Es cierto que hoy en día ya nos encontramos en mejor disposición para poder trabajar con un entorno basado en el concepto de low code, no code que se habla mucho en estos tiempos. Y es que hoy en día prácticamente cualquier usuario de compañía, de cualquier organización, tiene un nivel de madurez mucho más amplio. Todos sabemos utilizar sistemas, entornos tecnológicos. Cada vez más hay tecnologías disponibles en la nube que se pueden utilizar sin necesidad de implementarlas, sin necesidad de transcurrir un periodo de tiempo muy elevado para poder aprender a utilizarlas, y donde, bueno, pues lógicamente la demanda va creciendo mucho. La idea final es que con el menor esfuerzo técnico sea posible dar forma a tareas automatizadas o robotizadas en el menor tiempo posible. ¿Vale? De esta forma, no es ninguna idea desorbitada hablar de que es posible hoy en día ya construir o automatizar tareas en cuestión de minutos, en cuestión de muy pocos minutos hay sistemas que permiten robotizar de forma ágil y de manera mucho más visual un proceso robotizado. ¿Vale? Bueno,
¿Es posible dar forma a automatización de tareas, automatizando tareas simplemente que interactúen con las aplicaciones que más utilizamos en nuestro entorno diario? Con robots capaces de interactuar con entornos Office, capaces de reconocer texto, conocer campos, imágenes, incorporar o insertar textos e imágenes en otros aplicativos o en otros documentos. Estos son ejemplos muy sencillos de tareas que se pueden llevar a cabo con un esfuerzo mínimo. ¿Vale? Y no solamente eso, sino que realizando tareas que apliquen a un área determinada es posible exportarlas y compartirlas de manera muy ágil con otros entornos, ¿no? Quiero acabar simplemente poniendo un ejemplo de este sencillo ámbito al que me refería, de con el menor esfuerzo posible dar trabajo a un robot, a un proceso robotizado. Este es un vídeo muy sencillo también que grabamos, donde un departamento de contabilidad nos permitía decir, oye, pues muchos de nuestros clientes nos piden, pues o tenemos la necesidad de enviar el estado del extracto contable que tenemos con clientes o con proveedores casi pues semanalmente y diariamente. No tengo tiempo para ello, ¿no? Bueno, pues bajo esos requisitos lo que intentamos fue construir algún proceso robotizado ágil, bueno, capaz de leer correos electrónicos y de responder de forma ágil con la información que se solicita, ¿vale? Este robot que hemos elaborado es capaz de, bueno, pues clasificar esos correos por temáticas, extraer la información que solicitan los clientes donde esté esa información y contestar automáticamente a esos clientes de forma automática, pues con la información específica que han solicitado en un momento determinado. Esto que están viendo en esta imagen es un ejemplo muy sencillo. Un correo entrante enviado a un usuario determinado. ¿Nos podéis enviar el extracto contable de nuestra cuenta, por favor? Bueno, pues el robot lee ese correo. A través de la descripción del título de ese correo es capaz de identificar qué es lo que se está pidiendo y se va a la plataforma corporativa, en este caso también el RP corporativo, hace la consulta correspondiente para ese cliente porque ha recogido la información a través del correo que ha llegado, genera el extracto contable, lo graba en un documento, en este caso porque era necesario hacerlo a través de un documento Excel, incluyendo pues la fecha que correspondía a esos datos que se han generado. Y bueno, pues a partir de ahí, pues devolvía el correo reportando la información correspondiente. Y no solamente, sino que organizaba automáticamente esa bandeja de entrada con los datos o con los correos que van llegando, informa de aquellos que ya están respondidos, de los que no. Esto es un proceso muy sencillo, un ejemplo muy sencillo de un proceso robotizado que ha servido de gran ayuda para, bueno, pues reducir tiempo a un área de contabilidad en trabajos que simplemente se limitaban a leer correos, consultar información y devolver datos sin aportar mucho más valor para la compañía. Bueno, con esto queremos acabar con la información que queríamos compartir. Espero que haya sido de ayuda toda esta información y sobre todo quedémonos con la idea de que el enfoque de nuestra presentación estaba orientado a que el concepto de robotización lo que pretende es ayudarnos a nuestro desempeño profesional y es posible hacerlo ya con la tecnología existente. Muchas gracias por vuestra escucha y encantado de resolver alguna duda si fuera necesario. Muchas gracias, Damián. Ha estado muy interesante el tema de robotización. Que tal como lo has presentado, yo creo que es una manera muy práctica y seguramente algunos de los asistentes que están aquí podrán hacer sus preguntas en el panel. Todos tenéis ahí un apartado de preguntas para que podáis hacer la consulta pertinente. Si tal vez tiene que ver con algo más específico de vuestra empresa que tal vez no podáis compartir aquí entre todos, tenéis los datos de contacto que justamente también está proyectando en su pantalla y también al finalizar el webinar os daremos también el contacto para todas esas preguntas. Las más generales sí que podéis plantearlo allí en el apartado de preguntas. Esperamos a ver, algunas preguntas que tenemos por aquí. Todo el mundo está agradeciendo. Gracias por la ponencia, dice. Vale. Tenemos una que
es una muy precisa en cuanto al tiempo, ¿vale, Ujú, Damián? La pregunta es, ¿cuánto tiempo conlleva robotizar un proceso? ujú. Sí, sí. Pues, a ver, simplemente quedaros como referencia de que algunos ejemplos como los que hemos transmitido aquí, en cuestión de 2 semanas era posible desde la definición del cliente de su requisito hasta la implementación de ese proceso, era posible tenerlo en marcha. Depende, lógicamente, luego es la complejidad de cada proceso. Si se plantean escenarios mucho más, bueno, que involucran muchas más aplicaciones, involucran muchas más áreas de la compañía, pero algunos de los ejemplos que habéis visto aquí, en un par de semanas estaban operativos. Vale, un par de semanas. Vale. Em, Muy bien. A ver, otra pregunta. Vale. Esto tal vez es una pregunta más cualitativa, la que plantea lo siguiente. ¿Cómo es posible saber si merece la pena automatizar un proceso? Ujú. Sí, correcto. A ver, esa es una pregunta muy interesante. De hecho, nosotros lo resolvemos con el concepto el concepto de ROI, de retorno de la inversión. Lo que hacemos nosotros habitualmente es, bueno, pues identificar, o sea, cuantificar económicamente cuánto de ahorro de coste puede tener la organización con un proceso identificado y en cuánto tiempo, utilizando como referencia el coste que conlleva antes de la automatización, el coste que conlleva la robotización y el coste que le llevará después de la robotización. Es muy significativo porque a veces los datos, bueno, pues el peso de los datos cae de forma inmediata y es que en un periodo de tiempo muy corto, la organización empieza a tener beneficios con el hecho de robotizar un proceso determinado. Muy bien. Vale, Damián, muchas gracias. Tenemos aquí tal vez una última pregunta de sondeo, ya no para ti, sino para los asistentes, ¿no? Antes de finalizar el Ujú, webinar. A partir de, entiendo, de la ponencia y todo lo que ha habido, lanzamos la pregunta entonces, ¿vale? ujú, A ver, podéis contestar allí la siguiente pregunta. ¿Consideráis la robotización de procesos muy lejano a vuestro desempeño? Podéis responder allí la opción A, considero que aún no estamos en condiciones de adoptarla. Opción B, tenemos identificados ya algunas opciones de robotización, algo que en la ponencia tal vez ha dicho, esto sí que podríamos ujú, hacerlo de esta manera, para economizar esfuerzo, tiempo y tal como dice Damián, eh, la amortización es muy rápida en cuanto a esto, ujú. según lo que habéis escuchado, ¿vale? Vale, pues están respondiendo. mm, A ver, es que sí, que ya han identificado unas opciones de robotización. Sí, vamos a lanzar los resultados. A ver, vale. Tenemos más de la mitad que ya tienen en cuenta algo de Ujú, algunas opciones que he robotizado. Algunas que no, pero vamos, que es bastante, si esto fuese unas elecciones, era bastante mayoría absoluta. Pero ujú. sí que esto es a partir de los que habéis estado. Entonces, Muy bien. si no hay otra pregunta, yo creo que podemos dejar aquí el webinar, la ponencia y seguramente hay algunas otras preguntas que no te pueden hacer aquí en directo, Damián, pero ya Muy les bien. llegará también la grabación a todos aquellos que quieran repasar o aún aquellos que no han podido estar, se les enviará, así como la presentación. ¿Vale? Muchísimas gracias, Damián, por estar con nosotros, habernos explicado un poquito más acerca de la automatización y cómo podemos implementarlo en las empresas. Como hemos visto, hay es posible y es muy fácil de entender tal como lo has explicado. Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia, muchísimas gracias por contar con nosotros para la colaboración y encantado de resolver cualquier cuestión que pueda os pueda surgir a partir de ahora. Muy bien, Muchísimas gracias, Damián. Muchas gracias a todos también por participar. Estaremos en contacto. muy bien. Hasta luego. Adiós, buenos días.